Listo, un saludo a las personas que se van conectando. Andrés Villa, a Mariana. En contados segundos tendré un invitado desde el otro lado del mundo, a Luisa. Y por acá ya me está saludando. Listo, el invitado está en Australia, Steven Carta. Es un viajero también muy apasionado por todo, por todas las culturas, por todo lo paisa. Y ya enseguida se nos va a estar uniendo acá a la transmisión. Nos va a contar sobre su canal en YouTube, sobre todos esos viajes que tiene, todo ese contenido que ha elaborado tan valioso para las personas que desean conocer algunos lugares de Antioquia. Él nos va a hablar sobre varios lugares y ya después nos va a contar la experiencia, cómo le ha ido en Australia. A César también un saludo. Ahora sí llegó Steven. ¿Qué más? Muy, muy buenas tardes, colombianos, muy buenos días, australianos. ¿Cómo están, muchachos? Qué bien estar por acá. Bacano, Steven, que estemos haciendo esto para que la gente conozca todo lo que has hecho y para que nos cuentes historias de cómo te está yendo en Australia y cómo va la pandemia por allá y todo. Pero primero sería bueno que nos cuente por qué empezaste con el canal de YouTube, Paisaventuras y todo esto. Ah, ok, listo. Entonces, lo primero es presentarme. Para los que no me conocen, mucho gusto. Soy Steven Cartagena. Eh, Tengo un canal de YouTube llamado Paisaventuras, que es pues como me muevo en todas las redes sociales. Y el canal ya lleva un poco más, creo que ya está por cumplir los 2 años. Realmente ha sido una experiencia supremamente especial, una experiencia muy gratificante, porque, por ejemplo, ahorita que me preguntabas por qué decidí empezar el canal, y yo creo que básicamente fue por lo mismo que alguna vez hemos llegado a sentir todos cuando llegamos a iniciar pues como nuestro trabajo de oficina, cuando nos graduamos de la universidad y empezamos como a ejercer y nos damos cuenta que, bueno, listo, ya cumplimos como lo que se debía hacer, lo que siempre consideramos que se debe hacer. Y bueno, yo qué quiero para mi vida ya, yo qué son las experiencias que quiero empezar a vivir, qué es lo que para mí tiene valor, qué es lo que quiero hacer. Entonces, a Sí. raíz de eso, realmente me empiezo pues como a cuestionar qué es lo que quiero hacer y digo, no, a mí me encanta pasear y me encanta conocer, a mí me encantan básicamente las historias, me ¿Y encanta cuáles, conocer. Steven, tus estudios cuáles son? Vos estudiaste, Yo tengo una carrera de comunicación audiovisual, yo soy egresado de la Universidad de Medellín y eso fue hace aproximadamente ya unos 5 años más o menos, algo así por el estilo. sí. Eh, a raíz de eso, pues ya empecé a ejercer pues como la carrera, pero no tanto desde la parte audiovisual, sino pues como parte, más desde la parte de mercadeo, desde la parte de marketing digital y desde la parte de diseño gráfico. Entonces, a raíz de eso ya pasé pues como por unas dos experiencias laborales de 2 años más o menos cada una y, y como te digo, ya me empecé pues como a plantear realmente qué era lo que yo quería. De hecho, acá ya viviendo en Australia, digamos que escuché una frase muy bacana, me gustó mucho de parte de un profesor, que él decía, pues obviamente en inglés, decía, it's not my job, it's what I do. ¿Qué quiere decir? Este no es mi trabajo, esto es lo que yo hago. Y realmente va muy como enfocado por la parte de eso, realmente lo que yo buscaba cuando empecé el canal. Y es bueno, listo, pero yo qué quiero hacer el día de mañana.
yo qué experiencias son las que quiero tener. Y a raíz de eso empecé a buscar historias. Empecé a buscar historias contadas por personas y contadas también por lugares, porque igualmente nosotros tenemos una historia muy valiosa, un referente pues como histórico muy valioso en Antioquia. Y cuando uno empieza a viajar y a entender precisamente ese pasado que tenemos como antioqueños y ese pasado que tenemos colombianos, empiezas a entender un poco por qué suceden las cosas que suceden hoy en día. Nosotros al fin y al cabo somos el resultado de nuestro pasado. Muy bien, Steven. Y también tus viajes han sido en moto por todos estos pueblos de Antioquia, comunicando todos esos destinos tan atractivos para el turismo. Pero es eso también, es explorar más allá todos esos atractivos naturales. Estuviste también acá en Envigado, conociste las cascadas y un poco de historia, un poco de todo lo que tiene para ofrecerle a las personas lugares tan cerca a la ciudad, pero en todos los videos que vos tenés también contás mucho y das muy buena información para las personas que quieren conocer un destino. Sí, total, es que es muy particular. Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos, por ejemplo, un familiar que viene, no sé, de la costa, un familiar que viene de Bogotá, un familiar caleño, o incluso pues como personas que llegamos a conocer, amistades que vienen del extranjero y que nos preguntan siempre como, hey, ¿y yo qué hago en Antioquia? ¿Yo dónde puedo pasear? ¿Yo qué puedo hacer pues como realmente para la parte turística en Medellín, en Antioquia? Y me di cuenta que igual nosotros tenemos de pronto una falencia muy grande porque a veces nosotros ni siquiera conocemos nuestro propio departamento, ni conocemos nuestra propia ciudad, ni el área metropolitana siquiera. Y de pronto, cuando pensamos en turismo en Antioquia, solemos, digamos, recaer en lo mismo de siempre, en pensar de pronto en un Guatapé, de pensar en un Santa Fe de Antioquia, de pensar en un San Jerónimo. Y si bien, pues obviamente, como todos son destinos turísticos supremamente valiosos, es importante empezar a mirar el desarrollo de Antioquia como algo que fue establecido por más que dos o tres municipios y empezar a entender que hay muchísimos municipios más que tienen un montón para aportarnos desde la parte turística, desde la parte histórica y que también es nuestra labor, en este caso mía como medellinense, de vos como envigadeño, tener esa labor también de apoyar a esos otros municipios, de mostrar el turismo hacia esos destinos, tanto naturales como propiamente los municipios, como algo supremamente valioso y entender que debemos empezar como a explorar. Por ejemplo, me decías lo de los viajes en moto. Realmente a mí personalmente me encantan pues como las motos, pero el gusto que yo tengo por las motos es el gusto por la facilidad que ofrecen las motos, Claro, porque realmente desde la parte económica y desde la parte pues como de facilidad para el transporte es una alternativa brutal, es una sí, cosa sí. muy genial porque sale muy económico y te permite una accesibilidad muy grande. Y digamos que eso también permite conocer un poco la realidad de los municipios en los cuales tenemos en Antioquia. Y es conocer municipios que están, digamos, entre comillas, aislados, que bueno, listo, la mayoría, no sé, 60-70% de la población en las grandes ciudades tiene vehículos muy pequeños, tiene este tipo automóviles como, no sé, un Spark GT, un Sandero, pues como este tipo de carros, y ver que realmente muchas de esas carreteras no son muy accesibles para este tipo de vehículos. Entonces, que también permite entender nuestra realidad como antioqueños y nuestra realidad como colombianos desde el punto de vista de pronto de el abandono el que se ha tenido de parte, digamos, gubernamental y de otros índoles que no nos han permitido conocer esa cara precisamente de Antioquia y que es una realidad generalizada del país. Acá nos pregunta que qué opinas de viajar en bicicleta y cómo complemento a la moto. En bicicleta más, poco más complejo, pero hay gente que se tira a la aventura, muy bacano, pero sí es lo que explicaba Steven, es esa practicidad también, y es ese disfrute y esa visión más amplia de cómo llegar allá y toda esa aventura que uno puede tener. Sí, totalmente. Igual cuando hablamos, al momento de elegir un viaje, al momento de hacer pues como toda la parte logística del viaje, es mucho lo que tenemos que entrar pues como a revisar y uno de ellos es precisamente definir el medio de transporte que queremos utilizar.
entender que cuando se selecciona un carro, cuando se selecciona una moto, cuando se selecciona en este caso una bicicleta, lo que se está buscando es también disfrutar el trayecto, no solamente ir a un destino. Muchas veces incluso lo que yo me encontraba era que no se decía, quiero conocer este municipio y quiero ver qué hay allá y quiero ver cuáles son las facilidades que tiene y todo el asunto. Y arrancaba, por ejemplo, en moto, o creo que tengo una o dos en carro, pero arrancaba principalmente en moto y me daba cuenta que en el camino habían o unos charcos muy chéveres o habían unas cascadas hermosas o habían un montón de cosas. Entonces, precisamente la bicicleta, pues realmente, obviamente no es para cualquiera porque se requiere pues como una pasión y un nivel, digamos, pues como de paciencia para llegar allá Claro. con el esfuerzo y todo el asunto, pero te permite precisamente disfrutar más ese camino. Y se vuelve más en Y la aventura, sí. Y sí, total, Steven, y de esos municipios o de esos lugares, ¿cuál te llenó más? Sabemos que cada uno de los municipios o de los destinos trae su sabor y su experiencia diferente, pero sí, ¿cuál total. te sorprendió más en cierto momento que vos dijiste, no, es que acá no podemos conocer, pues, y, y llegaste y te sorprendiste? Pues yo realmente, como vos decís, o sea, cada municipio tiene algo muy especial y cada municipio te deja una sensación muy diferente respecto a lo que puedes disfrutar de él. Pero, por ejemplo, digamos, había municipios que para mí habían pasado muy, muy inadvertidos y que a mí me sorprendieron precisamente por la infraestructura que tenían, por el valor histórico que tenían precisamente por aportar. Y uno de ellos era, por ejemplo, Concepción. Y era entender, Concepción, claro, sí, era entender precisamente cómo existía un municipio con las características de Concepción, con la importancia y relevancia histórica de Concepción, que fue uno de los municipios que nos dio uno de los próceres de la independencia, que era José María Córdoba, y entender, por ejemplo, cómo ese municipio había quedado un poco renegado, un poco relegado, pues como de lo que es el desarrollo urbanístico pues como toda la parte del desarrollo en el departamento, y que es un municipio, primero, es precioso, es un municipio muy hermoso, es un municipio con un valor arquitectónico gigante, es un municipio donde se puede tirar charcos, es un municipio donde se puede conocer la historia del país y del departamento de una forma muy genial, con gente muy amable, pero que cuando vos vas a ver realmente el municipio ha estado muy aislado de lo que es ese desarrollo. Y es entender que, por ejemplo, no cualquier carro puede ir precisamente al municipio. Yo ese momento tomé la decisión de irme en un Spark GT, que es el carro de mi mamá, y la sí. verdad es un poco complejo el acceso. ¿Cómo se Y pues llama ese bueno, video? ¿Cómo se llama ese video en YouTube? ese Hace poco. video se llama Un pueblo que paga el diezmo con celular. Ah, yo sí decía, Ajá, súper, vea, vea, exacto. para Porque que una se de las lo vea. sí, una de las características muy principales, digamos, con las que también se empezó a tener un poco más de renombre en la época moderna del municipio, es que ellos fueron los primeros en tomar la decisión, digamos, a nivel municipal completo, valga la redundancia, de pasar a la parte digital. Y en este Mm, caso, de que vos vas por las tiendas del municipio y vas hasta la misma iglesia y podés pagar el diezmo literalmente con celular. Si no estoy mal, la aplicación que ellos utilizan es la de DaviPlata. Entonces, pues como toda la parte de un municipio que es tan histórico, que es tan tradicional, como ellos dieron este paso precisamente pues como a figurar como desde este otro lado, a figurar desde la parte pues como digital de esta forma y desde la parte económica de esta forma. Entonces resultó muy, muy interesante ver como todo esto. Y ya por hacerte saben, pues una un pueblo, acotación final con, por sí, ejemplo, el municipio de Sonsón también. O sea, para mí lo que es Santa Fe, Antioquia y Sonsón tienen mucho de lo que es el background desde la parte trasera, nuestra historia sí. como antioqueños. Y ahí, por ejemplo, en Sonsón está toda la parte histórica del desarrollo del eje cafetero. Entonces, para mí es otro municipio que yo iba, pues no es un municipio pequeño, es de hecho prácticamente una ciudad. Y al llegar allá y conocer toda esa parte histórica fue muy sorprendente, la verdad. No me esperaba tanto de parte del municipio. Igual desde mi desconocimiento, no soy letrado en el asunto ni nada por el estilo, ha sido más desde la experiencia. Listo, hay muchos videos, es que ¿a cuántos son? Casi 50 y algo, ¿cierto?
Cocorná, tenemos El Peñol. Vos también una vez me contaste que todos los municipios que tuvieran mucha riqueza natural y de agua, lo que llamamos tirar charco y todo eso, a la gente le gusta mucho todo Sí, ese contenido para irse a disfrutar y empieza explorando primero en YouTube, viendo todo ese, y ya después toma la decisión y va a esos municipios. Entonces ese contenido es muy valioso también para que la gente mire en YouTube Paisaventuras, se suscriban al canal, yo estoy suscrito cada vez que vos subís contenidos. Ahora que estás en Australia, esos videos, yo también estuve en Australia, en Melbourne, eh, Steven está en Sydney, entonces ya ahorita vamos a tocar ese tema y invite pues a la gente a que vea los videos y que se suscriban al canal y por qué hacerlo. sí, no, o sea, de verdad es o sea, esto es algo y muchas veces me lo cuestionaba yo, me lo ponía pues como en tela de juicio a la hora de tomar la decisión de crear el canal de YouTube. Y es que no, la idea no era pues como ser los youtubers que salen pues como simplemente mostrando un día cotidiano y no sé qué, uno como, bueno, realmente creo que hay cosas un poco más profundas para contar y un poco más de historias, un poco más de lugares y un poco más de información para brindarle a la gente. Entonces, a raíz de eso, en mis videos, la verdad, es como decía, como te decía lo de mi profesor, no es mi trabajo, es lo que yo hago, es lo que me llena hacer, lo que disfruto hacer, mostrarle a la gente las experiencias que voy teniendo y la forma en la que lo voy haciendo. Entonces, en mis videos se van a encontrar tips de cómo llegar al lugar, información, imágenes de cómo es el lugar, de los errores que yo cometí para que ustedes no los vayan a cometer en muchos de ellos incluso la parte económica de, bueno, el bus lo toman en tal lado, tiene este precio, los dejan en tal parte, deben preguntar en tal caseta, deben preguntar en tal Sí, lugar para muy obtener pues importante. como, sí, total, porque igual, digamos que esa es otra de las, entre comillas, excusas que solemos pensar cuando estamos en Antioquia. Decimos, bueno, listo, llegó un fin de semana, llegó un puente, obviamente época sin coronavirus, y llegó un puente y quiero salir a pasear y quiero ir a conocer un nuevo lugar. Y bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y para dónde me voy? ¿Y cómo es que no tengo moto? ¿Es que no tengo carro? ¿Es que no tengo esto? ¿No tengo Claro, aquello? Muchos, de hecho, muchos de mis videos, por no decir que casi todos, yo no pagaba alojamiento, sino que son puros destinos de irse muy temprano en la mañana y eh, volver hay que antecitos en el aprovechar. anochecer. Claro. Y de camping también tenés alguna de acampar. No, realmente camping sí no llegué a hacer, la verdad. Realmente camping sí no llegué a hacer, pero no estaría bueno. Igualmente, la experiencia que estoy teniendo acá en Australia, ahorita hablamos del tema pues como de la parte acá en Australia, pero al regresar, digamos, estoy muy enfocado precisamente a incluso seguir viviendo obviamente las aventuras en Antioquia y expandir un poco a la parte de Colombia en términos generales y ahí vamos poniendo Es- muchas cosas por hacer. y cómo no también valorar el trabajo del detrás de cámara, cómo está tu novia y todo, que tanto te ayudó en muchas tomas y vos también que sos y tienes muy buena, esos toques en la edición que quedan también los videos. Ah, no, muchísimas gracias. No, eso es un esfuerzo muy grande. Digamos que dentro de lo que, dentro de lo que es la realización del video, muchas veces uno incluso deja un poco de vivir el video, de vivir un poco la experiencia por tratar de Sí, retratarlo. Es estar viviendo ahí, pero también pensando qué es lo que yo quiero mostrar, cómo lo quiero mostrar, qué no quedó bien, qué se puede ajustar. Y hay un apoyo pues como grandísimo en este caso pues como de parte de mi novia que ha sido muy valioso y que es pues digamos la persona que me suele acompañar el 95% de los videos. Pasear es muy sabroso, pasear es muy sabroso y si es acompañado es más chévere incluso. Entonces claro. es una experiencia muy bacana. Y desde la parte de edición igualmente, como te decía yo de ahí, gracias a Dios no ha sido pues como solamente ahí dándome contra los muros y aprendiendo cómo se tiene que desarrollar pues como el video, sino que también tengo una formación que me ha permitido también sobre todo darle ritmo, porque aparte del ritmo, la música, la narración y todo eso es lo que va enganchando pues como a la gente. Una de Y las así, partes, ya, y fuiste adquiriendo cositas para comunicar de forma más bacana y no, generar un contenido, por ejemplo, el dron, todo lo que tenés.
la buena cámara que tenés, la camarita de acción también, que uno le va metiendo cositas para poder mostrarse de una forma no tan plana, sino que hacerle más atractivo el video. Sí, total, o sea, esto igual ha sido un proceso de aprendizaje, más allá de que ya tuviera pues como mis bases de comunicación audiovisual, ha sido un proceso de aprendizaje gigante, porque al fin y al cabo vas aprendiendo cómo le gustan los videos a la gente, vas aprendiendo cómo te sientes más cómodo, vas aprendiendo cómo es más fácil realizar un video, pues como que salga un poco más natural. Y ese ha sido un proceso larguísimo. Y la parte pues también de la adquisición de equipos hasta el momento, entonces ya hace poco acabé de agregar pues como a los equipos una GoPro, porque yo trabajaba era Súper. como con una SJ, ya me compré una GoPro Hero 7, por acá Ah, qué tengo bien. la camarita pues que es mi compañera siempre como parte de los videos, que es la Canon La ca- G7X Mark II. Ustedes la ven ahí súper chiquita y que súper compacta, pero es una maquinota, eso es increíble. Me encanta. Y por ejemplo, el dron, ya uno se va haciendo pues como equipos que son pues como precisamente para mejorar la calidad que se va prestando en el canal. Y hablando de lo que son las experiencias, no, pues, o sea, realmente al principio era muy complicado la parte de la expresión, hablarle ante cámara. Eso era, la primera experiencia que yo tuve, de hecho, fue en un mirador Cerro Verde, en el municipio, en el corregimiento de Santa Elena. Santa Entonces Elena. estaba, sí, estaba allá. Y desde ese mirador hay una parte que es como una torre donde se puede observar la Piedra del Peñón. Yo dije, no, acá fue ese municipio, pues ese video va a ser supremamente ganador. Entonces tomé la decisión, me fui para allá, hice toda la grabación, no sé qué. Y al final hay un mirador, un pequeño, digamos, balconcito que da O sea, hacia el aeropuerto José María Córdoba. Yo dije, no, ahí voy a cerrar. Listo, me voy yo para allá, puse la cámara, mi novia estaba pues como ahí vigilando y no sé qué, y estaba apareciendo ya el atardecer ahí precioso, una cosa espectacular. Y yo empecé a grabar, yo bueno, listo, van a cerrar, no sé qué, y empieza a llegar gente. Y claro, la gente te ve grabando y empieza como, uy, ¿qué pasó aquí? Empiezan a ver como, ¿qué es el a los asunto? días. Ay, hermano, y yo siento que se me empieza a ir la voz. Ay, no, yo era como que, ay, porque uno al principio, pues yo me sentía muy apenado, como de pronto que la gente me viera grabando y todo eso, pero hace parte del proceso de aprendizaje. Se te está yendo el internet. Hágale. Siga contando la experiencia. O tratemos de mirar a ver cómo estás Ahí ya me ves conectado. bien, ahí ya me ves bien. Ya. Sí, ya, ya, ya. Ok, No tenemos problema. eh, No, ya. listo. Que se Por ahí. está viendo la voz y eso. Seguí contándonos. Ah, bueno, no, entonces esa experiencia fue, uy, no, bueno, pues uno va aprendiendo, uno todo el tiempo va aprendiendo, pero fue muy particular, se me iba yendo la voz ya al final. Complicado, pero no, ahí vamos creciendo y la parte, digamos, del desarrollo personal también uno se siente supremamente chévere de saber que estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. Y la gente tiene Sí. historias por montón. Las historias, o sea, yo plasmo, intento plasmar todo lo que puedo en mis experiencias, pero ténganlo por seguro que el 60-70% de la experiencia de un viaje no puede estar plasmada porque literalmente no grabas el 100% de lo que estás viviendo. Y conocer las personas que son supremamente amables, la forma en la que te tratan, la forma en la que te ayudan, es increíble tener una experiencia de estas. Listo. La última experiencia que hice acá en Colombia fue acá en Envigado, Ven, y por ahí nos están haciendo una preguntita de, del ¿usted qué turismo. opina? Ajá, de la tendencia de turismo. Yo creo que igualmente, por ejemplo, nosotros estamos en una época en la que somos muy afortunados. Y es que si bien vos no tenés información de nada, de pronto no conoces el lugar, lo que sea, nosotros estamos en una era digital donde toda la información está ahí. Entonces yo creo que cada vez más las personas están tendiendo
a aventurarse un poco más y a salirse un poco más de lo cliché, un poco más de lo que siempre se suele pensar en turismo, para que dejemos de pensar que siempre que turismo solo es un Cartagena, que turismo solo es un San Andrés. Entonces yo creo que lo que es la parte del turismo ecológico y la parte del turismo en sí, pues como de aventurarse, de vos mismo ir, de vos mismo conocer y todo esto, va, va subiendo en tendencia y va a seguir subiendo en tendencia de una manera increíble porque nosotros tenemos las herramientas. Y, y eso sin, pues, sin dejar de lado que siempre el tener un acompañamiento y más como en la parte de los destinos ecológicos siempre va a ser supremamente valioso porque muchas veces no sabemos con qué nos vamos a encontrar y muchas veces no sabemos de pronto qué tenemos, qué inconvenientes vamos a tener. O sea, es muy fácil seguir una ruta de una carretera, pero cuando ya estás en la parte natural, no como, ok, listo, ¿y acá qué? Sí, la autofianza es bacana hasta cierto punto, Sí, incluso te invita exacto. a explorar y todo, pero es Ex- bacano también, incluso yo siendo guía, hay veces también uno tiene que contratar los servicios de un guía para muchas cosas, para apoyar la economía local, para tener más información que sea valiosa, para muchos aspectos que se le pueden pasar a uno. sí, Y sí, completamente. vos lo disfrutaste mucho acá en Envigado con tu novia, quedó muy bacano el video. Mucha gente ha hablado también y ha llegado por el video, aunque por el momento no se puede hacer esta visita a los lugares naturales, pero muy pronto se tendrá todo el tema de protocolos y todo para poder ofrecer este servicio a las personas que quieran conocer las cascadas en Envigado. Y Ujú. ahora sí vamos a hablar porque un país aventuras decidió irse para Australia y por qué Australia y todo. Y que nos cuentes cómo fue esa aventura, que fue también una aventura irse de aquí hasta allá. Sí, Contanos. completamente. No, mira, voy a dejar por acá la pregunta que nos hace en el Opera 81 de qué me enorgullece del paisaje de mi país. La dejo ahorita para después de contar la experiencia de lo que es el viaje, porque precisamente tiene mucho que ver como con esa parte. Entonces, bueno, realmente, como te digo, a mí la parte cultural, la parte de viajes y la parte de experiencia me encanta sencillamente. Y yo ya antes había estado en Panamá, antes había estado en Costa Rica, ya había viajado en Colombia por pues, las ciudades principales, me faltó como un poco de Pacífico colombiano y yo decía como, bueno, listo, pero yo quiero ir más allá, porque yo viajé a Panamá y yo sentí que Panamá era, o sea, es tan similar a Antioquia como lo puede ser la costa atlántica, uno como Sí. somos latinos, Mm. similar gastronomía. Imagínate, por ejemplo, yo fui a Costa Rica y en Costa Rica el trapo, el plato típico eran frijoles y arroz. Tienen su nombre, tienen su forma particular de prepararlo, pero uno dice, pues, o sea, esto Lo puede mismo, ser muy algo que se parecido. encuentre, sí, o sea, es algo que se puede encontrar a 4 horas de Medellín, o sea, no, vamos a algo, vamos a subir Ex- un poco la escala, vamos a cambiar. Entonces, bueno, entonces yo dije, pues igual la parte de inglés es algo que es supremamente valioso y que tenía que reforzar porque básicamente es el idioma del turismo a nivel mundial. Entonces yo dije, yo no, bueno, listo, tengo que fortalecer mis conocimientos de inglés y de ahí ya vino la parte pues como de la selección del destino, entre los cuales estuve considerando Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, 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 sí. Malta, Australia, y pues como ya uno empieza, es una experiencia pues como muy puntual de qué es lo que vos querés. Por ejemplo, en su momento llegué a considerar Malta, pero la experiencia en Malta era como muy turística, era como muy, quiero darme unas vacaciones de 6 meses y aprender Muy de inglés, entonces padres. me voy para allá. Entonces, bueno, o sea, como no, listo, eso no es tanto lo que yo quiero. La parte de Canadá, la verdad, le tenía un poco de miedo al frío. Le tenía un poco de miedo al frío. Yo dije yo, no sé, todavía por acá no. Los destinos como Londres, ahí en Inglaterra, es creo que los destinos turísticos, de los destinos pues como para estudiar en el exterior más costosos que hay a nivel mundial. Entonces, la verdad también era una cuestión pues como a tener en cuenta y de la parte, pues como estadounidense, no permitían trabajar y pues digamos para nosotros los latinos es un poco complicado también salir del país sin tener como esa posibilidad de soportarnos desde la parte
económica en el lugar donde vayamos a estar. Entonces, eso era una de las características que tenía Australia y yo dije, no, por acá va, vamos para Australia. Además de que era algo completamente distinto precisamente a lo que estaba acostumbrado a vivir desde la experiencia en Colombia, la experiencia como latinoamericano, desde la experiencia como americano, no como Sí. norteamericano, sino como parte del continente americano. Y no, o sea, esto es otro mundo, esto es otro mundo, una experiencia muy, muy, muy gratificante, la verdad, muy, es otro nivel, es muy diferente. Qué día viajaste vos? Ay, ¿Ya cuántos? eso sería como para el 11 de febrero, algo así por el estilo, desde el 11 de febrero de este año, algo así Ya más o llevas, menos fue. ya llevas buen tiempo por allá. Sí, unos 4 meses y pedacito, la verdad, ya llevo por acá. Y pues obviamente época pre-coronavirus. Y otra de las decisiones pues como muy particulares o que hicieron el viaje muy especial es que bueno, cuando estábamos tomando la decisión del viaje para acá, mi novia y yo nos sentamos, bueno, ¿por dónde nos vamos a ir? ¿Cuál es la opción más favorable de la parte económica y todo el Eso. asunto? Y y listo. Entonces, a raíz de eso, nosotros decimos, las opciones eran subirnos por la parte de Norteamérica, por la parte de Estados Unidos, irnos por la parte de abajo por Chile o cruzarnos por la parte, por Europa, por el lado derecho. Los otros dos eran por el lado izquierdo del mapa mundi, pues, del globo terráqueo. ¿Cuáles eran los problemas que teníamos? La más económica en su momento era por Estados Unidos y yo tengo visa americana, pero mi novia no, entonces ahí se complicaba un poco el asunto. Entonces, desde ahí ya la parte económica quedaba como, por eso quedaba un poco descartado. Por debajo, por Chile, no estaba barato, la verdad, no estaba económico y finalmente terminó siendo pues como muy, muy, muy similar lo que podía ser el pago por Chile que por Europa. Entonces nosotros dijimos, no, pues vámonos por Europa. Entonces el viaje que realizamos fue un viaje que realizamos pasando primero por Barcelona, después llegando a Ámsterdam, después Pero Singapur y después Medellín, Medellín, Barcelona. fue Medellín, Bogotá, Bogotá, Eso. Barcelona, Barcelona, Ámsterdam, Ámsterdam, Singapur y Singapur, Sydney. Fue un viaje, una cosa pues como increíble, pero fue como, bueno, listo, vamos a conocer un poquito del mundo. Vamos a aprovechar que estamos viajando porque no es un viaje que no se haga cada 8 días realmente. Y, y por ejemplo, listo, voy a aprovechar entonces como para responder acá lo de la pregunta que nos habían hecho de qué me enorgullece de lo que es el paisaje en mi país. Yo creo que, yo creo que es algo que tenemos mucho los colombianos, o al menos pues como que creo que permite identificarnos a nosotros, es que nosotros siempre vemos lo que es Norteamérica, lo que es Europa, lo que son los países pues como los desarrollados, los vemos como, uy, pues eso está por allá, ellos o son más cultos o Muy pues el todo. Sí. dinero, o sea, una cosa pues como así increíble. Y algo que la verdad me dejó pues como muy impactado de lo que ha sido pues como toda esta experiencia, es que realmente nosotros como país, se logró, no tenemos nada que envidiarle a otros países, no tenemos nada que envidiarle pues como en la parte sobre todo de riqueza natural, la parte de experiencia, de la parte de lo que es nuestra historia cultural, no tenemos nada que envidiarle a otros países. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a valorar cosas muy diferentes. Entonces, claro, si tú pones en una balanza a comparar Colombia y a comparar, no sé, Holanda en la parte económica, uno dice, pues, o sea, realmente, ¿por qué lado lo querés comparar? O sea, no vas a encontrar ahí como jamás eso. Desde la parte arquitectónica, por ejemplo, Barcelona, eso era una cosa increíble. Barcelona es un museo gigante. O sea, Barcelona no es una ciudad, es un museo gigante. Es completamente increíble por todo lo que fue el aporte artístico de lo que es el modernismo catalán, pues, y cómo fue su impacto en la arquitectura de la ciudad. O sea, eso es un museo gigantísimo. Llegas a Australia, Australia es pues, por ejemplo, Sydney es una ciudad que está en construcción completamente todo el tiempo, por todos lados. Caminas y están haciendo nuevos edificios, nuevos rascacielos, construyendo metro, construyendo un montón de cosas. Entonces, desde ahí no es desde donde se debe tomar. En España, ¿cuánto tiempo estuvieron? En España nos quedamos 4 días, porque una Sí. de las cosas que yo tengo es que a mí me gusta muchísimo el fútbol, entonces yo quería aprovechar la experiencia para ver un partido del Fútbol Club Barcelona
Bacano. y no, eso fue una experiencia en otro nivel. Pero entonces, entonces que como te decía, que desde la parte, por ejemplo, natural, es que nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiarle a nada, por ejemplo, a ningún otro país. Y nosotros llegamos, por ejemplo, acá y preguntamos, bueno, ¿qué hay para hacer? Entonces, uno de los destinos que igual tengo pendiente por ir, porque obviamente lo quiero vivir, pero uno de los destinos que me recomendaban era Blue Mountains, que Blue Mountains son unas montañas que se encuentran acá en el estado donde está Sydney y en Blue Mountains se caracterizan porque por una mezcla como entre el rocío que hay en la montaña, la temperatura, eso se genera un choque y genera una coloración azul como en el rocío que va en el aire. Entonces las montañas se ven pues como azules. Y uno, entonces yo por ejemplo pensaba eso y decía, listo, es muy chévere la parte de Blue Mountains, hay una parte pues como natural muy valiosa, hay una experiencia muy chévere ahí, pero yo decía, eso no es como algo que yo diga, no, eso es que voy a ir a otro país, voy a ir a Australia porque tengo que ir a conocer a Blue Mountains. No, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los Blue Mountains que nosotros tenemos en Antioquia? ¿Cuáles son los Blue Mountains que nosotros tenemos en Colombia? ¿Cuáles son ese tipo de experiencias que nosotros tenemos para vivir en Colombia? Y de verdad, por ejemplo, que la parte cultural, la parte de naturaleza que tenemos allá Toda es la identidad es que hacemos parte, increíble. todas las manifestaciones culturales, eh, los indígenas, todo, hasta desde las tradiciones religiosas, todo nos hace megadiversos es la palabra y muy bacano. Acá nos habla también Carlos Julio que mi hija está en Gold Coast, Brisbane, que también es Sí, es a en la parte de futuro. arriba. Es en Queensland. Eso es en la parte de arriba, por acá, por la misma costa del oriente australiano. La parte de Entonces, 4 días estuviste en España y de ahí, ¿cuál fue el otro vuelo? A Ámsterdam. Ámsterdam, estuviste en Ámsterdam. Pues te Sí, en hiciste, Ámsterdam. Pero en Ámsterdam, la verdad, fue una escala un poco corta porque el viaje a España sí fue un viaje diferente. O sea, compramos los tiquetes para la estadía en España y aparte los tiquetes para llegar de España a Sydney. Entonces, en la estadía en Ámsterdam sí fue, pues sí fue un paso. O sea, realmente fue que estuvimos allá como 12, 14 horas más o menos. Entonces aprovechamos para salir a conocer como la parte más icónica, más representativa de Ámsterdam. Y no, eso es increíble, también, es increíble, es una experiencia increíble. También eso parecía, es que eso parecía un museo, hermano, parecía un museo pero más increíble. futurista. Ya la gente mucho en tema de música electrónica. Pero Ámsterdam, sí. es muy curioso porque era un choque muy particular. O sea, vos llegas y la parte arquitectónica y la parte pues como de lo que es la historia está plasmado. Eso se ve en los edificios. Vos llegas y pareces no sé, pues como lo que uno piensa cuando piensa en un Moscú en Rusia, cuando uno piensa pues como en lo que es esa parte histórica de Europa y todo lo que fue el desarrollo arquitectónico que se dio allá y todo eso plasmado pues como en la arquitectura, pues es increíble. Pero el pensamiento de las personas sí es, o sea, súper moderno y de hecho fue pues como me sentí como todo no sé, tercermundista, no sé cómo lo podríamos llamar, cuando llegamos y nosotros nos bajamos de la estación del tren central allá en pleno Ámsterdam, en el corazón de Ámsterdam, y salimos y nos estamos tomando una foto al lado de uno de los canales, y lo primero es que se acercan tres chicos y pues a unos 3, 4 metros, ¡pum!, van prendiendo el cigarrillo de marihuana y uno como, uy, zona, ¿qué pasó aquí? Sí, y no, o sea, realmente hay una parte Muy, de un respeto ahí, pues que uno como vea, pues te das cuenta que estás en otro lado y te das cuenta que tienes que entender las cosas de una forma son diferente. muy open mind, muy mente abierta para muchas cosas y van en una evolución, pensaría uno, en ciudad como tal y en toda la ciudadanía como más diferente. Y Sí, después de llegar completamente. a Australia, ¿qué? ¿Después de qué? Perdón. Cuando llegaste a Australia, después de Amsterdam, la llegada a Australia a Sydney. Ah, bueno, antes estuve en Singapur sí estuve fue como unas 3, 4 horas y tuve la oportunidad de conocer el aeropuerto yo no estoy seguro si es el más grande, pero sí que fue catalogado como el mejor del mundo durante algunos años, que es una cosa completamente increíble, hermano. Esto tenía pues como tranvías que circulaban entre las diferentes pues como
es que no me acuerdo cómo se llaman, pero era como los puertos, como si tuvieran cuatro o cinco aeropuertos metidos en uno. Entonces vos te movilizabas de uno al otro, era en un tranvía que era manejado por computadora, o sea, no había nadie que lo, que lo estuviera guiando ni nada por el estilo. Entonces, o sea, eso fue una experiencia de locos. Eso ahí sí se ve el dinero, pero por encima. Y la tecnología y el desarrollo allá sí es. O sea, allá se ve el desarrollo en tecnología y en dinero. Allá, esa sí es la diferencia grandísima que existe, pues, como con Singapur. Y ya llegamos acá a Sydney. Obviamente ya a esas alturas tenía un cansancio, no te alcanzas a imaginar, porque ya estábamos hablando o sea, creo que para ir directamente desde Colombia hasta Australia, puntualmente hasta Sydney, son como 36 horas de viaje más o menos. Eso sin contar escala, sino el tiempo casi que montaba en el avión. Eso fue más o menos lo que me tomé, digamos, si solamente hubiera contado el tiempo montado en los aviones desde Medellín, Bogotá, Bogotá, Barcelona y así. Pero como incluso fue con escalas y caminando increíble por todos lados y buscando la mejor forma de hacer como destino turístico. Incluso, por ejemplo, para las personas que cuando quieran ir a Barcelona, también estoy en este momento trabajándole un video para contar pues como la forma más económica de hacerlo, cómo ahorrarse con tours y todo el asunto. Ahí Bacano. les va a quedar la información. Entonces, claro, cuando llego yo a Sydney ya estaba, pero completamente muerto, estaba era cansadísimo, pero igualmente uno llega y ve este lugar y uno como, uff, le salen energías otra vez de donde no las tiene. Entonces eso fue ¿Y llegar, descargamos. ¿Cómo, te cómo? dio el jet lag? ¿Te dio el, Claro, no, hombre, es que son 17 horas de diferencia eran cuando llegué. Eran el 17 cuerpo horas de empieza muy diferencia. sí. Y una de las recomendaciones pues que a uno le dan de, bueno, cuando llegue no duerma, cuando llegue no duerma. Lo primero que usted tiene que hacer cuando llegue a un lugar donde tiene jet lag es no dormir, porque si usted duerme lo que le está diciendo al cuerpo es vamos a seguir en el ciclo que traíamos. Lo que le tienes que decir realmente es, bueno, llegamos a un nuevo lugar, acá se duerme a diferentes horas, entonces llegamos, Adaptarse. sí. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Yo Sí, sí. llegué después de haber estado como 24 horas montado en avión ya, Ya de sentía una el fue. motor. No, literal, yo me acosté a dormir y la cama empezó como a coger vuelo y no, otra cosa. Bacano. Y Entonces, listo, no, eso, cuando llegaste ya tenías más o menos dónde llegar, vos ya tenías establecido más o menos en qué trabajar, cómo conseguir trabajo, todo lo que es este bueno, atareo en Australia. bueno, El estudio, realmente listo. Eso fue, bueno, listo, el estudio sí lo tenía ya conseguido. Desde Colombia yo había contratado, había pagado pues como obviamente la parte de los tiquetes del avión, había pagado el hospedaje, había conseguido el hospedaje en Barcelona y había conseguido el primer mes de hospedaje acá en Sydney. Porque igualmente, o sea, ya ahí eso va como muy desde la elección de cada uno y lo que a cada uno le guste, como dentro de lo que es la experiencia turística y desde la parte pues como del desarrollo logístico de la experiencia. A mí personalmente, yo sé que después de tener un viaje de tantas horas que en total habrán sido como 3 días o 4 días de viaje, yo decía, no, yo quiero llegar y tener un lugar donde llegar a descansar, a poder tirarme en la cama y no salir de ahí en 2 días. Entonces yo, una de las decisiones que tomé fue, no, vamos a hacer la reserva del hospedaje desde acá, aunque sea por un mes, ya cuando uno llega y conozca la ciudad y conozca la gente, conozca la zona, ahí ya sí veo si tomé una buena decisión, si me cambio, si me muevo para un lado, para el otro. Entonces, esa parte del alojamiento no lo tenía del todo claro, pero al menos tenía dónde llegar. Entonces, desde ahí fue como lo primero. Y lo segundo, eh, la parte de la conseguida del trabajo fue un reto. La parte de la conseguida del trabajo fue un reto porque ahí es donde llega nuestro actual protagonista de todo en este momento, que es el coronavirus, porque ahí ya todo entró en caos. Cuando llego yo acá, yo pasé por Barcelona y Barcelona a los días se convirtió en el epicentro del coronavirus también en el mundo, junto pues, o sea, España e Italia estaban haciendo los protagonistas del coronavirus en el mundo, di tú 3 o 4 semanas después de que yo pasé por Barcelona. Cuando yo pasé por el aeropuerto de Singapur, vos te bajabas del avión y de una te tomaban la temperatura, todo el mundo tenía tapabocas, había todo un equipo médico, porque cerraron como parte de las terminales, entonces solamente permitían el desembarque por algunas en específico.
y tenían cámaras con sensores de temperatura y si por ejemplo a vos Mm. que veías con alguito de fiebre, con lo que fuera, pum, te llamaban a un lado y empezaban a hacerle chequeos y un montón de cosas. Entonces, bueno, listo. Entonces, cuando llego yo acá a Sydney, si bien acá en Australia, digamos que ya es famoso a nivel mundial porque no ha pegado tan duro la pandemia, como si está pegando en el resto del mundo, igual no está pegando duro, pero porque acá se tomaron decisiones desde muy temprano. Entonces, una de las decisiones que se empezó a tomar fue precisamente que empezaron a cerrar la parte de restaurantes y solamente permitían pues como compras para llevar. Y sobre todo los estudiantes internacionales, la parte económica de los estudiantes internacionales está muy solventada desde dos ámbitos, que son la parte de hospitality, que quiere decir el servicio al cliente, el ser un Servicio. mesero, el ser chef, pues como todo esto, y la parte de construcción. Entonces la parte de construcción se vio reducida, y los cleaners también. Entonces la parte de construcción se vio un poco reducida, pero no mucho, pero lo que fue la parte de hospitality y cleaner, mano, eso se vino al piso de una manera increíble. Entonces no habían vacantes, no había nada, y yo sí trabajo no había conseguido desde antes de venir. Uno sí, uno miraba las noticias y salían que los estudiantes en Australia, muchos necesitaban vuelos humanitarios, muchos querían ya volver porque estaban terminando su proceso de estudio allá en Australia, pero uno sí se imagina porque yo viví la experiencia y es duro, o sea, conseguir trabajo porque es un país con muchos migrantes, es Demasiado. difícil, mucha gente aplicando las hojas de vida, son muchas entrevistas, sale uno que otro cleaning, pero es muy casual, entonces se vuelve y uno a veces se desespera, pero uno es dura la situación. ¿Cómo y cómo la pandemia, ya me contaste ese pedazo, pero la gente cómo está en Australia eh, manejando la situación, está muy abierto, saliendo mucho, usa mucho el tapabocas, hay muchos protocolos. Bueno, acá en Australia se ha pasado pues como por varias etapas y algo que hay que resaltar es que Australia es un país como federal, es digamos más similar a lo que es Estados Unidos que realmente similar a Colombia. Incluso por acá tengo unos datos para entender lo que son las dimensiones propiamente como de Australia y ver por qué Australia empieza pues como a tomar las decisiones que pues como que empieza a tomar. Entonces, por ejemplo, nada más la cantidad, el tamaño de Australia es 7,69 millones de kilómetros cuadrados. Muy grande, una Y, isla y gigante. entonces, para que comparemos y pues entendamos, por ejemplo, cómo es eso en relación a Colombia, Colombia tiene 1.142 millones de kilómetros cuadrados, o sea que viene siendo pues, más de 6 veces Colombia, ya tendiendo a las 7. Entonces, o sea, ya cuando empieza a llegar el tema de la pandemia acá, las ciudades en Australia están divididas de la siguiente forma. En la mitad casi no hay ciudades o no hay ningún pues como asentamiento así grande, importante, sino que todos están en las partes costeras, principalmente hacia la costa del lado de la derecha, que es donde quedan Sí. ciudades pues como Melbourne, que queda en la parte de abajo, Canberra, que no es costero, pero que es la capital y que queda pues como es como un ombliguito en New South Wales. Y que es la Eh, capital, la gente piensa que Sydney es la capital, pero es sí, Canberra. sí, 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 sí. De hecho, eso es una historia muy particular porque, o sea, Sydney y Melbourne, que son como el Bogotá y Medellín acá, que son las dos ciudades Sí, principales, ellos tuvieron que elegir como, bueno, quién va a ser la capital del país que estamos, pues, como estableciendo cuando ya ellos se empiezan a separar del Reino Unido. Y ellos dijeron como, bueno, no, como no nos vamos a poner de acuerdo, entonces construyamos otra ciudad. Entonces, Canberra es una ciudad construida dentro del territorio de New South Wales, que es el estado de Sydney, pero es como un ombliguito, es un estado independiente y es una ciudad construida y diseñada completamente para ser la capital de Australia. O sea, es una ciudad sí. que fue construida nada más para ser la parte gubernamental de Australia. Entonces ya ahí tenemos Canberra, vamos subiendo Sydney, vamos subiendo, nos encontramos Queensland y todo eso por el lado derecho. Y por el otro lado ya tenemos Perth, tenemos pues, Pero, las otras sí. ciudades. Entonces, cuando se empieza a dar lo del coronavirus, se ve muy manifiesto la diferencia entre ser un país centralista y ser un país federalista, porque al ser federalista, cada estado, que son como los departamentos acá, empieza a tomar decisiones, digamos,
dentro de lo que es la misma línea de lo que es la parte del país, pero digamos de manera independiente. Entonces, una de las cosas que se realizó fue que obviamente las ciudades y los estados que empezaron a tener más casos fueron Sydney como ciudad con el estado que es New South Wales y Melbourne con el estado que es Victoria, fueron los que empezaron a tener más casos. Entonces, el resto del país llegaron y bloquearon fronteras y empezaron a cerrar pues como las fronteras para que los casos no empezaran a viajar desde estas ciudades principales hacia ellos. Y al tener pues como sus economías independientes y toda esta parte pues como independiente, fue una decisión que se pudo realizar. La gente empezaron a cerrar los negocios, ya no pedía sino pedir como para takeaway, que es como pedir para llevar, para llevar. o Sí. podías pedir domicilio, pusieron unas normas de distanciamiento social en el cual pues como siempre tenías que tener una distancia de las otras personas. Fue algo muy particular porque, El tema del estudio tuyo, pararon sí, clases, era virtual. no, lo que pasó, es que lo que pasó, o sea, a ver, tenemos la parte del estudio en general para la gente que está estudiando acá en otros coles y tenemos la historia mía en particular. Porque, o sea, en otros coles, digamos que ellos hasta cierto punto intentaron pues como tener las clases presenciales lo más que se pudiera, intentaron adaptar pues como las instalaciones y todo el asunto para poder cumplir con las reglas que iba sacando el gobierno. Pero en el caso puntual mío, yo estudio en un college en el cual en Sydney se presentó un caso de coronavirus en el college. Entonces, a raíz de eso, ese mismo día dijeron, canceladas las clases ahí y la otra semana hablamos a ver cómo vamos a hacer. Y después ya nos llegó una información de que íbamos a empezar a tener clases virtuales y hasta el sol de hoy todavía estamos divididos entre unos días clases presenciales y otros días clases virtuales, precisamente pues Sí. como para cumplir como con todos los protocolos. Y bueno, listo, entonces llega a Sydney, llega, perdón, a Australia y hace el cierre de las fronteras. De- Y algo que tiene muy característico Australia y que te das cuenta cuando llegas acá y empiezas a vivir la experiencia, es que uno de los apodos, por ejemplo, para ilustrar eso, es que el apodo que tiene Australia es Down Under, que quiere decir como abajo, debajo. Entonces lo que se dice es como, vea, acá está el mundo y Australia queda en la parte de abajo del mundo, pero queda debajo, como, o sea, pertenece y no pertenece al mundo, precisamente por lo distante que es. Y vos llegas acá y te das cuenta que hay deportes que solamente se juegan acá, hay comidas que solamente se comen acá, bueno, no, no, comidas no tanto, pues, pero digamos hay costumbres, hay unas cosas que son muy particulares de acá y que permiten ilustrar como lo distante que es o lo alejado que está un poco Australia del mundo. Entonces, precisamente el estar como por allá alejado es lo que permite que países como Nueva Zelanda y Australia sean de los menos afectados en el mundo por el impacto pues como del coronavirus, pero que no es algo gratuito, o sea, eso está completamente relacionado con la ubicación geográfica y con las decisiones obviamente que también tomaron los gobiernos que obviamente fueron oportunas y todo el asunto. Listo, Steven. Yo ya tengo que entrar a una charla también con unos compañeros de la Escuela de Senderismo y Trekking Antioquia y agradezco Ujú. por toda esta información. Hicimos como un proceso de lo que llevas desde tu canal en YouTube, por qué lo hiciste, todos estos municipios que has visitado, la decisión de viajar a Australia y ahora que estás por allá. Muchas gracias, hermano. Espero la gente se conectó. Teníamos entre 7, 8 personas, pero iban variando ahí y preguntando bastantico. Sí, Ya a total. futuro podemos hacer otra charla contando más a detalle sobre Australia y, y promocionando el video que vas a hacer de España para que la gente mire también. Total, total. No, igualmente muy invitados de verdad para que me sigan en las redes sociales, para que me sigan obviamente en el canal y que me sigan también en Instagram, que estoy montando pues como más información de lo que es el diario, el día a día de la experiencia de estar acá en Australia. Cualquier duda que tengan, tanto de turismo en Australia, de venir para acá a estudiar, como de turismo allá mismo en Colombia, de verdad, súper presto, me escriben en directo me responden a historias, lo que sea, lo que les pueda ayudar. Y también pues como cualquier duda que tengan respecto a contenidos para videos para el canal, también completamente Mira, bienvenidas para que nos me sigan como pregunta, Paisaventuras. nos pregunta Carlos Julio, ¿cuánto se queda allí? ¿Cuál es tu proyección en Australia?
¿Cuánto te vas a quedar? Eso es una pregunta un poco compleja porque, bueno, inicialmente la idea era venir para acá, pues tenía fijo 6 meses, pero la idea era estar un año. Entonces la idea era, después de la renovación ahorita en septiembre, tirar a 6 meses más y completar el año. En este momento lo que estoy pensando es hacer una extensión de un año, o sea, ya sería un año y medio lo que estaría acá en Australia, pero es porque la situación del coronavirus ha venido pues como a variar mucho las cosas y realmente hay que esperar a ver cómo es el tema del transporte, la apertura pues como de los bordes de las fronteras, de los viajes, porque digamos Sí, que ahí es donde se entra como a condicionar mucho. Realmente en la posición en la que yo estoy hay formas de verlo. Tú puedes ver como que no puedes regresar a Colombia o puedes ver como que estás viendo una experiencia genial y al fin y al cabo en la vida es como todo, es de actitud. Entonces dependiendo vos cómo te lo quieras tomar. Y en este momento, igual eso sí que tengo algo supremamente claro, es que acá se extraña Colombia demasiado y la verdad es una invitación gigantísima a los que nos están viendo sí, para que se den cuenta del país tan maravilloso que tenemos, de valores. la parte cultural tan increíble que tenemos, porque por ejemplo en las características que incluso a los que estén interesados lo voy a desarrollar también en un video que estoy realizando, y es que, entre comillas, Australia no tiene mucho de parte cultural. Australia lo que se dedicó fue hacer como una mezcla, sobre todo de lo que son muchas culturas orientales y permitieron el acceso de muchas personas de la India, de muchas personas de China, Japón y todo el asunto. Pero Eso es vos una entras a ver, mezcla, es sí, como un vómito allá. Sí, mucho lo del tema de los aborígenes, el didgeridoo, toda esa música que tienen allá. Y, y sí, hay ujú. mucho, Ajá, pero vos entras, por ejemplo, a ver, no sé, una comida típica australiana, un baile no, tradicional australiano, y pues no, o no, sea, no, si ya intentas de pronto ver la parte de los aborígenes australianos, sí vas a encontrar todo eso. Pero digamos el australiano típico en el cual vos pensás que es el monito, ojos claros, los que viven en Sydney, en Melbourne, no. O sea, ellos que tienen el Vegemite, que es como una mermelada ahí rara, yo no la he probado, pero todo el mundo sabe dice muy mal, que es maluquísima, todo el mundo dice asqueroso. que es maluquísima, pero tienen el Vegemite y un montón de deportes, pero de ahí para allá, pues no tienen como una parte gastronómica icónica o algo, no. No es muy una mezcla de Ah, culturas y han permitido pues que todo el mundo llegue. y ya hay mucho consumismo, pues ese país ya, y mucho de estereotipos, la imagen, las mujeres son bonitas pero muy creídas y todo eso. Listo, Steven, Martín, muchísimas gracias gracias por pues. hacerme la invitación y cordialmente invitados todos a que me sigan en redes sociales. Aparezco como País Aventuras y para todas las dudas que tengan, para todos los que les pueda Píllelo ayudar, de acá. verdad, muchísimas gracias. Eso, exactamente ahí. País Aventuras, tengo experiencias para actividades dentro de la ciudad de Medellín, para actividades cerca de la ciudad de Medellín, actividades ecoturísticas, o sea, de verdad. Si les gusta tirar charco, ahí van a tener video. Si les gusta ir nada más a pueblear, ahí van a tener video. Si les gustan miradores, ahí van a tener video. Y van a encontrar un montón de contenido que va a ser supremamente útil explicándoles cómo llegar y todo el asunto. Y no voy a Listo, gozarnos que es como lo principal. Hay que aprovechar todo lo que de tenemos allá en una. Colombia. Listo, Martín. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias. Muchísimas gracias Seguimos a en todos por contacto. asistir. Listo, pues. Chao, chao. Gracias. Chao.